En secciones y clases previas ya habíamos hablado sobre cómo controlar las articulaciones y el efector final de cadenas cinemáticas abiertas, ya sea con o sin modelo dinámico. Si por alguna razón no tienes conocimientos básicos en sistemas de control, te invitamos a que le eches un vistazo a nuestro taller en línea donde aprenderás los fundamentos de esta disciplina. Y es que es muy común que se piense que un sistema se puede controlar con el clásico PID, pero ya hemos demostrado antes que los robots solo necesitan un controlador proporcional derivativo para ajustar la posición y velocidad de las articulaciones o del efector final. Y para esto se requiere conocer el modelo dinámico del sistema, el cual se puede estudiar de forma directa e inversa. Por ejemplo, imaginemos que tienes un robot delta y además obtuviste su modelo dinámico, que en cualquiera de los dos casos, si suministras un torque en las articulaciones, tanto el robot como el modelo dinámico comenzarán a desplazarse, pero no seguirán una trayectoria definida por nosotros, sino que sus movimientos serán libres, pero dependientes de la magnitud del torque suministrado en todo el ciclo de funcionamiento del sistema. Y eventualmente, si el torque no es suficiente para mantener a las articulaciones en una posición determinada, estas alcanzarán su punto de equilibrio natural. Esto nos lleva a preguntarnos cuál debe ser el valor del torque para que las articulaciones alcancen una posición y velocidad deseadas. Pareciera complicado, pero ya lo hemos hecho antes. A esto se le conoce como dinámica inversa del robot, y es que el objetivo del análisis es encontrar una manera en la que el comportamiento de las posiciones y velocidades en las articulaciones replique un comportamiento deseado. Recuerda que primero se plantea o estudia el problema en el mundo real y luego se hace su interpretación matemática. Entonces, todos sabemos que estudiar el modelo dinámico tal como está puede llegar a ser complicado porque debemos aislar a las variables del sistema, por lo que vamos a resolver la ecuación diferencial moviendo a todos los términos al lado derecho para que la derivada de mayor orden se encuentre del lado izquierdo. Esto también requiere de multiplicar ambos lados de la ecuación por la forma inversa de la matriz de inercia, lo que nos lleva a una ecuación donde podemos calcular todos los términos excepto este torque, el cual es aquel que permite que las articulaciones alcancen una posición y velocidad deseadas. Este torque se puede calcular de muchas formas. Nosotros lo haremos de la misma manera que en clases anteriores, así que vamos a expresar nuestro modelo dinámico como uno en el espacio de estados. Aquí la velocidad y la aceleración de las articulaciones representarán a las derivadas de cada estado del robot, que si agrupamos estos términos en un solo vector, se puede definir al vector de estados, el cual es la integral de este término, por lo que ahora definimos una matriz de estados que contenga a los términos que multiplican a la posición y velocidad de las articulaciones. Luego incluimos aquellos términos que no están relacionados con los estados del sistema, pero que son parte del modelo. Estos se considerarán como el vector de no linealidades del sistema. Y por último, se crea un producto entre una matriz y un vector donde la primera contiene a los parámetros que multiplican a los torques en el modelo dinámico. Y estos últimos, al solamente estar asociados con la aceleración de las articulaciones, se colocan en las últimas tres filas del vector. Todo esto es el modelo del robot en espacio de estados, que es exactamente el mismo que utilizamos para las cadenas cinemáticas abiertas. Definirlo de esta forma no es algo arbitrario, ya que unir los estados del sistema en una sola representación matemática permite crear un sistema de control donde todas las variables a controlar, valga la redundancia, se relacionan entre sí. Como hemos visto en nuestro taller sobre control, el objetivo de este es realizar una comparación entre el comportamiento medido y el comportamiento deseado en las variables a controlar. Esto se hace restando los valores de la posición y velocidad deseados con los valores medidos, pero en esta etapa del análisis deberíamos integrar la ecuación de arriba para conocer la posición y velocidad del sistema. Y esto es ineficiente, complicado y aburrido. Lo que podemos hacer es estudiar la dinámica del error, la cual se obtiene al derivar su ecuación en función del tiempo. La posición deseada es un punto invariante en el tiempo, por lo que su derivada es igual a 0, lo que nos deja con la derivada de los estados del sistema. Y estas variables ya las tenemos porque son el modelo dinámico, pero expresado en espacio de estados. Además, para garantizar la estabilidad asintótica del sistema, la dinámica del error debería evolucionar idealmente como el producto negativo entre una matriz de ganancia K y el propio error. Con estas ecuaciones podemos sustituir valores y reducir los signos negativos, lo que nos lleva a esta ecuación, la cual podemos dejar en términos del vector de entradas del sistema. Con esto ya tendríamos la ecuación que calcula la señal de control del sistema, que prácticamente es un torque que se suministra a las articulaciones. Pero antes de implementarlo en Simulink, vamos a estudiar el tipo de controlador obtenido. Si analizamos el error, veremos que los primeros términos en el vector contienen al error de posición de las articulaciones, mientras que los otros tres contienen al error de velocidad, el cual se podría considerar como la derivada del error de posición. Si sustituimos esto en el producto entre la matriz
matriz de ganancia y el vector de error, donde K se expresa en submatrices de ganancias de posición y velocidad, notaremos que obtenemos una suma entre un término proporcional y uno derivativo, por lo que se obtiene un control proporcional derivativo con compensación de gravedad debido a este término. Incluso, como estamos realimentando la matriz de inercia, de efectos centrífugos y de Coriolis y de rozamiento viscoso, también se podría considerar a este sistema como un control activo. Regresando al tema principal, en el vector de entrada se encuentran los torques en el robot y nuestro objetivo es conocer los valores de este término. Podríamos crear nuestra función en Simulink tal como está nuestra ecuación, pero vamos a reducirla para así reducir el tiempo de procesamiento de cualquier sistema donde quieras utilizar este controlador. Partiendo de nuestra ecuación de control, vamos a expandir todos los términos que la conforman y lo primero que haremos será simplificar esta matriz, cuyo valor es igual a la misma matriz pero con este término en su forma original, que si no nos crees lo puedes comprobar con MATLAB. Asimismo, se operan todos los productos entre matrices y se agrupan en un solo vector para reducir términos, que si se multiplican todos los términos dentro de los paréntesis con la matriz que está fuera de ellos, las formas inversas de las matrices de inercia se reducen a matrices identidad. También los términos que son iguales a 0 eliminan todos aquellos que se encuentran en la primera parte de los vectores, lo que nos lleva a un grupo de términos donde solamente la última parte de los vectores tiene un valor que es congruente con el vector de entradas definido anteriormente. Entonces podemos tomarlos a todos y expresarlos como una única ecuación, claro que moviendo al torque de restricción porque ese es un valor que sí podemos calcular. Por lo tanto, las ecuaciones y velocidades de las articulaciones en un robot paralelo tipo delta se pueden controlar suministrando este torque en ellas. De aquí lo único que necesitamos es calcular el error de posición y velocidad, porque el cálculo del resto de términos los establecimos en la clase anterior. Entonces vayamos a MATLAB y en nuestro archivo donde definimos los valores numéricos de los diferentes parámetros de nuestro robot, vamos a agregar una posición y velocidad deseadas en las articulaciones. Nosotros escogimos el valor de la posición de acuerdo a nuestra experiencia, pero recuerda que no todas las posiciones serán alcanzables, así que existen dos opciones. La primera es obtener este valor a partir del cálculo de la cinemática inversa, y la segunda es definir el valor con prueba y error apoyándote de calcular la matriz jacobiana del sistema, esperando que MATLAB no te indique que esta es cercana a ser singular. Con cualquiera de las dos opciones, se debe definir a la matriz de ganancia para la posición y velocidad del sistema. Tal como lo dijimos en nuestro taller sobre control de sistemas dinámicos, estas matrices deben ser definidas positivas para garantizar la estabilidad asintótica del sistema, así que nosotros escogimos una matriz de ganancia con una diagonal igual a 10 para ambos casos. Entonces ejecutemos este bloque de código en MATLAB para que los valores numéricos se encuentren en el workspace y Simulink pueda tomarlos de ahí. Hablando de Simulink, dentro del modelo vamos a crear dos etapas adicionales, ya que el resto se mantienen tal como están. En la primera nueva etapa se calcula el error de posición y velocidad de las articulaciones. Este requiere de la posición deseada y medida como parámetros de entrada del bloque, mientras que los parámetros de salida son los errores de posición y velocidad. En el modelo, estos parámetros se colocan al bloque que calcula el torque del sistema. Dentro de él se coloca la ecuación que definimos hace unos instantes, la cual requiere de los parámetros del modelo dinámico, quienes son los parámetros de entrada del bloque, y estos también incluyen a los errores calculados previamente y a las matrices de ganancia del sistema de control. Estas llegan a Simulink de la misma manera que lo hacen los parámetros geométricos y físicos del robot. Con todo esto ya podemos simular el sistema y notaremos que las articulaciones alcanzan la posición deseada rápidamente, esto debido a las ganancias K y a la correcta realimentación de los términos en el modelo dinámico a través del torque calculado. Lógicamente esto se ve reflejado en el efector final, ya que alcanza una posición determinada debido a la posición de las articulaciones. Y también debes tener en mente que esto es un modelo idealizado del sistema, o sea que funcionará correctamente en el 99% de las veces. Puede darse el caso en que trates de alcanzar una posición inalcanzable y ahí el sistema fallará, ya que no puede resolver las ecuaciones y Simulink mostrará errores. Pero cuando lo lleves a un modelo en Sim Mechanics o en la realidad, procura que cada término calculado sea congruente con lo que obtengas en MATLAB, ya que muchos fenómenos físicos no están considerados en nuestro modelo dinámico, porque incluirlos complicaría demasiado el análisis. Otra cosa que deberías tener en mente es que este sistema de control depende de la cinemática inversa, es decir, se define un punto que el efector final debe alcanzar con una velocidad determinada, luego se calculan la posición y velocidad de las articulaciones con los algoritmos de cinemática inversa y cinemática diferencial, luego se utilizan estos valores como las posiciones y velocidades deseadas y se calculan los términos del modelo dinámico para luego calcular el torque a suministrar en las articulaciones. No es algo complicado, solo que sí podría llegar a ser lento
lento en aplicaciones en tiempo real, ya que el algoritmo de cinemática inversa puede tardar en encontrar una solución. Por esta razón, en la siguiente lección aprenderemos a controlar el robot sin necesidad de calcular la posición de las articulaciones, ya que partiremos de una posición en el efector final y el controlador calculará el torque necesario para alcanzarla. Esto automáticamente desplazará a las articulaciones a una posición determinada. Pero no te preocupes, es más simple de lo que parece, así que por el momento te invitamos a que nos contactes a través de la plataforma, en redes sociales o en el correo que ves en pantalla si es que tienes alguna duda. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.